Hola, de nuevo a todos ustedes, bienvenidos al vídeo clase en torno a la formación cultural y humana como función docente. Les recuerdo, soy José Manuel Muñoz, profesor de la asignatura Teoría y Práctica Educativa, y les voy a exponer la importancia que tiene esa segunda función docente tradicional a la que hace alusión el texto, cuando habla de la formación cultural y humana de todo aquel que accede al sistema educativo. Es decir, ese ir haciéndose persona, proceso vitalmente necesario por el que la especie humana indefectiblemente va pasando y en el que va adquiriendo esa naturaleza cultural que le permite ejecutar la responsabilidad, la justicia, la compasión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo a colación este tema? ¿Qué tiene de importante que quiero explicarlo con cierto detenimiento en un videoclase? Miren, existe un cierto debate, permanente además en la función docente, que hay que aclarar. Pues no es tan difícil situar el tema en el lugar que le corresponde. Me voy a ir explicando. Nadie pone en duda esas dos funciones tradicionales, pero bien es cierto que en muchas ocasiones los profesores, ustedes y yo, por un lado, olvidamos que trabajamos con personas, que se están haciendo personas y no dejan de ser personas en construcción en ningún momento. Y por otro lado, también es cierto que muchas familias conocedoras y conscientes de ello dejan en exceso en manos del profesor muchos de los aspectos que previamente deben haberse trabajado en casa. La pregunta surge de inmediato. ¿A un profesor también le corresponde educar y no solo enseñar? Miren, la respuesta es sí, con mayúsculas. Ahora bien, ¿de qué educación hablamos? ¿A qué nos referimos cuando decimos que no solo tiene que explicar conocimientos, sino también educar? ¿Es algo propio de la sociedad o más bien demanda de esa naturaleza humana inacabada con la que trabaja un profesor? Veamos. Educar significa algo tan simple, aunque tan complejo, como hacer personas. Y uno no deja de ir haciéndose en ningún momento a lo largo de su vida. Y en consecuencia, dentro del colegio, el profesor no puede renunciar a ese proceso, por lo que tiene necesariamente que estar también pendiente de ello. Yo no soy ahora alumno por la mañana, por la tarde, persona. Soy alumno y soy persona a la par, siempre. Miren, debe perder fuerza una interpretación de la educación basada exclusivamente en su consideración como herramienta de la sociedad que va unida al ser humano para beneficio de aquella. Frente al predominio de esta consideración, en mi opinión, hemos de llegar a ver la educación un proceso biológico y antropológicamente necesario para que el ser humano pueda ser humano realmente. Y si estamos en lo cierto, es decir, si la educación es, antes que nada, un fenómeno vital, imprescindible para ser Homo sapiens, solo puede tener lugar y desarrollarse en y a través de procesos sociales, de prácticas sociales, donde intervienen los otros. Y eso es algo ante lo que el profesor no puede mirar para otro lado. Claro, siendo así, ¿qué le corresponde al profesor? ¿Cómo enfocar de manera real la tarea educativa? Oigan, muy simple, haciéndonos cargo también de qué es y cómo es el hombre como ser educable, que pasa de un proceso de hominización al de humanización. Más allá de diseccionar al hombre desde sus distintas facetas, intelectual, social, afectiva, moral, etc., lo que busco es presentarles al hombre como ser educable, para así entender la función docente, ese aspecto social y educable del ser humano, y no solo su necesidad académica. Todo ello ilustra que al alumno no solo le es posible la educación, sino que le es vitalmente necesaria, como el comer, como la corriente al enchufe, por permitirme un ejemplo. La especie humana necesita aprender a relacionarse con el mundo de una forma completa y compleja, no automática. Y ello no viene resuelto de antemano, sino que más bien necesita de la educación para hacerse hombre, para construirse como persona,
para vivir, digámoslo así, del modo más humano y social. El hombre, como individuo, incluso como especie, necesita de la educación. Más aún, consiste en educación, entendida esta no solo como posibilidad, sino también como necesidad. Y obviamente, ello obliga al profesor a desarrollar su tarea, no solo desde su función académica, sino también desde su función educadora y social. Dicho de otro modo, del inacabamiento humano no hacemos hechos, ni terminamos de hacernos nunca, pasamos a la carencia. Y de la carencia a la necesidad, cuya resolución no puede darse solo desde dentro del sujeto mismo, sino que requiere de factores intermediarios externos para poder realizarse. Punto en el que aparece la educación y punto en el que aparece el profesor dentro de la educación en su plano social. Pues la necesidad no se refiere a procesos lógicos, sino físicos y de comportamiento. Es decir, de naturaleza humana en cuanto que naturaleza sociable y educable. Se trata, pues, digámoslo así, de una necesidad de subsistencia, por cuanto que implica aspectos radicales, definitorios, constituyentes, si quieren que apretemos más los conceptos, del ser humano, del niño o del adolescente en nuestro caso, y que estando dentro de la escuela o centro escolar es el profesor. Son ustedes quienes deben liderar dicho proceso. Miren, la educación es ante todo un proceso humano, pues el hombre, a cualquier edad, necesita aprender a ser hombre, a vivir como tal en sociedad, a adaptarse. Cualquier otra especie entra en el mundo suficientemente hecha como para poder desempeñar las funciones propias de su naturaleza. El inacabamiento humano aparece como la condición más radical de posibilidad de aprendizaje, a nivel formal, a nivel no formal e incluso informal. Por lo que el profesor debe contemplar entre sus funciones esta carencia. Miren, para entenderlo desde otra perspectiva, háganse la pregunta en sentido contrario. ¿Qué ocurre si realmente no se desarrolla esa naturaleza cultural, esa necesidad vital de la educación? Está sobradamente demostrado que en la cultura occidental la reflexión sobre el hombre conformado por la cultura, el hombre producto de la civilización y la educación como el proceso de promoverlo, ha ido acompañada por una sombra, por su inevitable reverso, el denominado hombre salvaje. El niño salvaje. Recuerden la historia del niño de Aveirón, por ponerles un ejemplo. El supuesto en estos casos es claro: la crianza silvestre, es decir, al margen de una comunidad de acogida que te incorpora al carril de aceleración de la cultura. El ser humano en esos casos es humanamente un desastre. Si analizamos los diversos estudios que existen sobre los niños abandonados, comprobamos realmente lo que significa hablar de la educación como aquello vitalmente necesario, lo que la naturaleza aporta y lo que la cultura se ve en la obligación de acrecentar, y lo que también, ojo, en consecuencia, le corresponde a un profesor, hacer como propio de su función docente. Muchas gracias.